Alicia, que te quería preguntar, está Alicia Crosa con nosotros en el estudio, te quería preguntar, ¿qué afecta el no tener ese abrazo? Teniendo en cuenta que este es un virus que ataca más a los que tienen las defensas bajas o las vibraciones emocionales bajas. ¿Qué es lo que te da un abrazo? ¿Qué es lo que te da ese contacto? Bueno, mira, la presencia mía hoy se debe justamente a que yo subí un artículo a mi página web, que normalmente cada mes subo un artículo, y en esta oportunidad, luego de la observación que hice justamente en este nivel de edades de las personas mayores, escribí un artículo que se denomina estrago. 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 Estrago es una expresión que en la psicología clínica se empezó a utilizar casi recientemente, te diré, los últimos decenios, y que estaba originalmente aplicado al estrago materno. El estrago materno era la mala relación inicial de la madre con su hijo recién nacido, esas madres que no se pueden relacionar, que no pueden dar de mamar, que no les baja la leche, que no tienen relacionamiento saludable con el niño. Eso genera una situación de estrago, porque estraga el desarrollo psicológico desde los primeros momentos. Ese concepto hoy día se está aplicando también a la evaluación peyorativa que se da en ciertos niveles de edades, como por ejemplo en los adultos mayores, y mucho más en el caso de aquellos adultos mayores que están o en situación institucionalizada y no tienen una debida atención, que nunca es la atención que reemplaza el vínculo familiar desde ya, o en el caso de los adultos mayores que viven solos, ¿no? Y que además, a raíz de lo largo que ha sido este periodo de pandemia, con la suspensión de contactos, ha generado trastornos psicológicos de carácter irreversible. Se ve muchísimo el cuadro melancólico en los adultos mayores. Pero es irreversible, me llamó mucho la atención que dijeras que esos trastornos son irreversibles. ¿Cuándo sabemos también o qué se puede hacer? Es muy duro, esos son los últimos años de vida. El concepto de irreversible está aquí aplicado a la posibilidad de volver al punto en el que se encontraba cuando se empezó a producir la gravedad y la incidencia más alta del mal o del daño en este caso, ¿no es cierto? Si vamos por la calle, observamos que se ve a los adultos mayores achacados, sobre todo los que van solos, ¿no? Con la cabeza baja, con una actitud de tristeza, bueno, una actitud compatible con el concepto melancólico. Debo aclarar que la melancolía en la psicología clínica y en la psiquiatría se reserva para denominar la agravación del estado depresivo. Claro, ¿no? Ese es el cuadro melancólico. Cuando hablamos de melancolía, hablamos de un estado de tristeza con cierto cuadro clínico, físico y psíquico, que tiene discutible posibilidad de reversión. Por eso es que yo dije esto. Claro, ¿no? Muy fuerte, muy Sí, fuerte. sí, Uno piensa en los adultos mayores. Sobre todo es el nivel de edad en el cual más ha afectado. También a los niños, por supuesto, pero los niños están dentro de un marco familiar a donde siempre hubo alguna técnica o alguna posibilidad de poder revertirlo. Además, los niños se manejaron mucho con la internet, con las redes, cosa que los adultos mayores y sobre todo los que están solos, no todos tienen ese acceso. Por lo cual, la visita familiar, la contención familiar, la presencia, la salida del fin de semana a estar con su familia, a compartir momentos, era un atractivo que contribuía a sostener el cuadro psicológico. Ahora vos fíjate que hablas de los adultos mayores y de los niños, ¿no? Los dos extremos, pero además de un vínculo que entre esos dos extremos se da. Exactamente. Y que no se estuvo dando. Exactamente, exactamente. Yo considero que esta es la consecuencia de una pandemia desde el punto de vista, esto es común, lo dice todo el mundo, mal manejada, y que se debió haber manejado, por ejemplo, de manera de como si fuera una canilla, a chorritos, ¿no? Abrir y cerrar, claro, para tratar de contener un poco el desamarre psicológico de la población, ¿no? Realmente yo lo vivo en mi trabajo. Recibo cotidianamente consultas y sobre todo las consultas provienen de gente mayor que está sola y que no sabe cómo revertir. Hay otro problema, que son los trastornos asociados, que son los trastornos físicos asociados, entre ellos los trastornos del sueño. Claro. La gente mayor que vive sola le tiene terror a la noche, porque la noche es el desamparo. Entonces ahí empieza todo el desarreglo del trastorno del sueño, ¿no? Se altera la rítmica corporal, claro, ¿no?
Anaí, yo quería consultarte cómo te va. ¿Cómo hicieron ustedes estos 500 días para tratar de contener o de acompañar a las personas más allá de los cuidados de salud? O sea, qué sé yo, organizaban bingos, hacían alguna actividad justamente para mantenerlos en buen estado de ánimo a las 51 personas que tienen ahí. La verdad que a lo primero, como dice la doctora, fue, dentro de todo nos hizo fácil, porque bueno, nosotros tuvimos la visita por un lado, que no vuelvo a repetir, no era lo mismo, pero bueno, a lo primero nosotros hacíamos fiestas, hacíamos baile, festejábamos, cualquier motivo fue una fiesta acá, porque siempre hacíamos algo, festejábamos cumpleaños, todo acá adentro. Pero ya después ellos mismos fueron cambiando el humor, ¿sí? Se fueron enojando cada vez más con nosotros, porque ellos veían que en la calle pasaba gente caminando, y ellos decían, si afuera hay gente, ¿por qué no pueden entrar? Los últimos años nuestros, ¿por qué vamos a morir solos? Exactamente. Esa era la pregunta que siempre se hacían ellos. Ese es el ¿sí? tema de la muerte. El tema de la muerte Claro, es un tema entonces, crucial. El recorte de la vida, entonces, justamente. bueno, la sensación de la evaluación de que la vida se termina y que te la están cortando. Esto es claro, lo que tampoco ayuda. Y la no conciencia de que es lo último. Claro, porque todas las personas mayores sabemos que ya lo que nos queda, el remanente de vida que nos queda, no es importante. Está recortado justamente, porque además de todo tenés que tener en cuenta de que las personas mayores vamos teniendo achaques, reducciones de la potencialidad física, y eso también activa psicológicamente la tristeza, la depresión, la sensación de que te están quitando, ¿no? Claro. Bien. Sí, la verdad que fue muy difícil, y ellos cada vez que iban pasando los días se iban dando cuenta de que, bueno, que ellos no se querían morir solos y que ellos necesitaban a su familia, y para nosotros fue muy difícil porque un día te lo entendían y otro día se enojaban claro, con nosotros porque eran la única cara que veían, a la única que y a lo último ya cuando venían a la manga ya hasta habían perdido el reconocimiento de su familia, ¿sí? Porque ya no veían, pasaba un auto y se quedaban mirando el auto, o leían un cartel que había al frente, era como que ya no nos reconocían, no reconocían la voz, no reconocían la cara. Si me permite, quisiera hacer, la puedo interrumpir con respecto a eso para dar una explicación que sea más entendible a lo que usted está explicando, por cierto, muy bien. Cuando el anciano se siente muy amenazado y se siente aislado, tiene un recurso que se llama habitualmente y popularmente apaga la luz. O sea, desciende su nivel, trata de descender su nivel cognitivo para defenderse del extremo dolor que le está generando la situación que vive. Pero además ustedes, dentro de un marco institucionalizado, han tenido la posibilidad del soporte médico y psicológico, del aporte medicamentoso organizado. En cambio, las personas mayores que viven solas y que no están institucionalizadas recurren al soporte del sedante, lo cual eso desregulado, sobre todo para tratar de atacar los cuadros de angustia y de pánico, perjudica mucho más el estado cognitivo, con lo cual se produce una tendencia al avance del deterioro. Claro. Anaí, gracias por el contacto, bueno, y suerte y saludos a todos ahí. Anaí Soblé, allí en Tandil, en el hogar Reminiscencias, así se llama. Alicia, una última pregunta te quiero hacer agradeciéndote la visita. Ahora la llegada de la variante Delta, ¿despierta nuevos temores? Por supuesto. Porque además tenemos en la comunidad del adulto mayor muchos que están con una sola dosis de la Sputnik. Exactamente. Y la llegada de la Delta, ¿otra vez se despiertan los fantasmas? Por supuesto que sí, porque hay una cuestión que hay que tener en cuenta. El grado de amenaza debilita la tendencia a la defensa. Todos y cada uno de nosotros tenemos un soporte cognitivo que nos permite afrontar una situación difícil. Pero cuando vos ya llevas durante tanto tiempo estos ataques sistemáticos al potencial de cada quien, ¿no es cierto?, y encima la amenaza de una nueva variante que puede llegar a prolongar y amenazar mucho más la vida,
sumado al tema de lo que estás diciendo, de que los organismos no están debidamente protegidos porque faltan vacunas, en fin, todas estas cosas que sabemos, derivados de todo este desmanejo que ha habido, bueno, todo esto propende a crear un estado psicológico de debilitación y de patología. Claro. Hay mucho cuadro de patología mental. Bien, bueno, te agradecemos, Alicia. Gracias por la visita. Bueno, gracias a Y ustedes. por todos los una vez datos, como más. siempre. Muy amable. Tenemos que hacer la pausa, ¿no? ¿Vamos al corte? Ya volvemos.